Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a esta reunión donde los invito a que por favor cerremos nuestros párpados para darle gracias a Dios y luego pasar a exaltar y alabar el nombre de Él. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por el privilegio que tú nos das a cada uno de nosotros, Padre, de estar reunidos en nuestros respectivos hogares y en familia, Padre, para disponer nuestro corazón, no solamente para recibir tu palabra, sino también para adorarte y exaltarte a ti, porque tú eres el único merecedor de esto. Te doy a ti todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle paso entonces a la alabanza. Buenas noches, hermanos, Dios bendiga. Yo les invito en este tiempo a que nos dispongamos y que podamos alabar a nuestro Padre. Señor, en este tiempo te damos a ti toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza, Señor Dios, porque tú lo mereces, Dios. Tú eres el único digno, Dios. Y en este tiempo, Padre, declaramos que tu voluntad es hecha aquí en este lugar, Señor. Es hecha en los hogares de todos tus hijos, Padre. Hoy te alabamos y te bendecimos por eso, Señor. Te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos pedimos que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo, bendeciendo y reina solo tú, como en el cielo. Padre, hoy desde nuestros hogares, Señor, declaramos, Señor, esa voluntad perfecta y agradable, Señor. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo, bendeciendo y reina solo tú, como en el cielo. Hoy juntos declaramos que tu voluntad es hecha, Señor, que tu voluntad perfecta, Dios, es manifiesta sobre tus familias, Señor, sobre tus hijos, Padre. Te bendecimos y te adoramos y declaramos todos juntos en este tiempo. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo, bendeciendo y reina solo tú, como en
Oh, oh, oh. Te bendecimos solo a ti, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos sus amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el gran Dios, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recíbelo. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el acto de ver, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Y en este tiempo, Señor, continuamos alabándote a ti, Señor,
Padre, levantamos nuestras manos, Dios, en señal, Padre, de agradecimiento también, Señor, por todo eso tan hermoso que has hecho en nuestras vidas, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos y declaramos esto, Señor. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. No vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Así es, Señor, en este tiempo, Padre, declaramos que tu amor infinito, Padre, está luchando por nosotros, Dios. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
sin condición. Oramos solo a ti, Señor. Toda la gloria es tuya, Padre. Bueno, hermanos, después de alabar al Señor y darle la gloria a Él, pasamos a compartir la palabra de Dios. Pasamos a un tema que le he colocado como título, carácter en medio de las pruebas. Vamos a hacer una corta oración para que vayamos a Santiago, capítulo 1. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Hoy disponemos, Señor, nuestra vida y nuestro corazón para que tú seas quien hables y que lo que tú hables, Padre, nosotros lo guardemos en nuestro corazón, Señor. Gracias por la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que seas tú, Padre, hablándonos siempre. Que esta palabra que tú tienes preparados para nosotros en esta noche, Señor, nosotros la cumplamos todos los días de nuestra vida. Todos los días, Padre, vivamos esa palabra que es cortante y penetrante, esa palabra que va a llegar hasta lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros en esta noche. Gracias te doy, Padre. Para ti sea todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Carácter en medio de las pruebas. Entonces vamos a ir a Santiago, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2 al versículo 18. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Carta de Santiago. Se dice que Santiago fue el que escribió esta carta. ¿Cuál Santiago? El hermano de Jesús. Y esta carta es una de las cartas que es llamada carta universal. ¿Por qué? Porque no va dirigida a una iglesia en especial, sino que va dirigida a las 12 tribus, como lo vemos en el versículo número 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Qué quiere decir? Esta carta va dirigida a todos los creyentes que se encontraban dispersos por distintos lugares. Ahora, esta carta trata de los aspectos prácticos de la conducta cristiana, del carácter cristiano con relación a la fe en medio de la persecución, en medio de las pruebas y en medio hasta de problemas internos que tenían ellos allí en el lugar donde estaban. En otras palabras, Santiago les dice que el camino no iba a ser fácil. Entonces, como el camino no iba a ser fácil, entonces iba a salir el carácter que cada uno de ellos tenía para soportar ese caminar, para soportar esas pruebas en medio de ese caminar que Santiago aquí les está diciendo que no va a ser fácil. Entonces, primero, ¿cuál es el propósito de las pruebas o tentaciones? Miremos qué dice del versículo 2 al versículo 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Entonces, ¿cuál es el propósito? Las pruebas son las que nos muestran la madurez de cada cristiano. ¿Por qué la madurez? Porque de acuerdo a cómo yo las confronte, entonces estoy mostrando o revelando cómo estoy con relación a mi nuevo estilo de vida. Las pruebas no solo revelan, sino que también desarrollan nuestra fe y el carácter cristiano. Entonces, las pruebas son ellas que llevan a que nosotros, como tenemos la mirada en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe, nosotros vayamos soportando esas pruebas sometidos o teniendo en cuenta esa fe de que está en nosotros y que viene o el Señor colocó en nuestro corazón. Recordemos que la palabra dice que ya ha sido puesta una porción de esa fe en cada uno de nosotros. Entonces, las pruebas revelan o hacen que nuestra fe sea probada y también que nuestro carácter como nuevas criaturas en Cristo Jesús o como cristianos que ya somos, como hijos de Dios que ya somos, ahí es donde se va a revelar qué carácter, ese carácter de Cristo será que se está formando realmente en cada uno de nosotros. Por eso la fe debe ser probada y por eso el carácter, ese carácter también tiene que formarse, ese carácter de Cristo tiene que formarse en cada uno de nosotros. También son un voto de confianza de parte de Dios. Las pruebas son un voto de confianza. ¿Se acuerdan cuando le llegó esa prueba a Job? Recordemos que el Señor le dio permiso a Satanás de que hiciera con Job lo que él quisiera. Lo único que el Señor le dijo, Job no le puede quitar la vida.
Eso fue lo único que le advirtió a Satanás. De resto, mire que el Señor tenía confianza en Job. Sabía que Job no iba a retroceder, sabía que Job no iba a decepcionar al Señor. Entonces nos damos cuenta que así como el Señor colocó un voto de confianza en Job, en nosotros también, a través de las diversas pruebas, a través de las diversas tentaciones que pueden llegar a nuestra vida y que tal vez podemos estar pasando en este momento, ahí vemos también que el Señor ha colocado un voto de confianza en cada uno de nosotros. Las pruebas también nos hacen completos con la paciencia. Por eso dice ahí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que soportar las pruebas con paciencia. Porque recordemos que cuando llegan las pruebas o las tentaciones, muchas personas llegan al desespero, llegan a no saber qué hacer y en medio de ese desespero pueden tomar decisiones que después les va a pesar. Pueden tomar decisiones y son malas decisiones. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que soportar estas pruebas o tentaciones con paciencia y ahí va a haber o va a estar todo completo. Por eso son necesarias las pruebas. Por eso las pruebas son inevitables. Pero ¿cómo tenemos que soportar estas pruebas? La misma palabra nos lo dice. Hay que enfrentarlas con sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que desciende de Dios y que es depositada en cada uno de nosotros. Pero la misma palabra nos dice que si usted y yo estamos faltos de sabiduría, dice la palabra que la pidamos a Dios sin dudarlo, porque el que duda es como la onda del mar. Déjeme leérselo como dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice que los que dudan tienen la lealtad dividida entre Dios y el mundo, y estos no deberían esperar nada del Señor. Y por esto es que son inconstantes e inestables en todo lo que hacen. ¿Cómo está dividida entonces la lealtad entre Dios o el mundo? Y recordemos algo, o somos o no somos, o fríos o calientes, porque el tibio el Señor lo va a vomitar de su boca. Por eso dice, y me gustó y se lo repito en la Nueva Traducción Viviente, que las personas que dudan tienen la lealtad dividida entre Dios y el mundo. No dudemos, mis queridos hermanos, no dudemos en pedir esa sabiduría, porque la misma palabra dice que tenemos que pedirla con fe, con fe. No dudemos. Y si nosotros la pedimos sin dudar, el Señor nos la va a dar sin ningún reproche. ¿Qué hizo Salomón? Salomón pidió sabiduría. Es más, esa sabiduría que Dios depositó en Salomón fue probada. Cuando vinieron estas mujeres, ¿se acuerdan? Estas mujeres a los cuales cada una tenía un niño y un niño se había muerto, un niño de estas mujeres se había muerto por la noche. Dice la palabra que se recostó esta mamá encima de ese niño y que cuando despertaron y lo vio muerto fue y se lo cambió a la otra. Entonces esa otra se dio cuenta y vinieron delante de Salomón y dijeron, y Salomón le dijo que quién era la verdadera mamá y la otra dijo que era ella, pero la otra dijo, bueno, sí, déjeselo a ella. Y en medio de esa sabiduría, Salomón dijo, entonces hagamos una cosa, partámoslo por la mitad y cada uno coja la mitad. Y la verdadera madre dijo, no, entrégueselo a ella. Ahí fue la sabiduría que viene de lo alto y fue depositada en Salomón para tomar la decisión y saber quién era la verdadera madre de ese hijo. Asimismo tiene que estar esa sabiduría en nosotros, esa sabiduría que viene de lo alto. ¿Sabe también qué dice Santiago? Ahí en el capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros
corazones. ¿Qué dice la palabra? Los hombres inconstantes, los hombres de doble ánimo, los que están con el Señor y los que están con el mundo a la vez. Esos son los hombres inconstantes, son los hombres de doble ánimo. ¿Qué nos dice el mismo Santiago entonces? Que limpiemos nuestras manos y más que todo limpiemos nuestros corazones, purifiquemos nuestro corazón, porque si nosotros no purificamos nuestro corazón, entonces vamos a estar más en el mundo que con el Señor. También van a venir pruebas donde nos querrán apartar de la fe. Pruebas que nos van a llegar también que se oponen a que sigamos el camino, o pruebas también que nos quieren sacar de la verdad. Pruebas tal vez, usted está pasando una enfermedad en este momento, donde usted tal vez ha orado y usted no ha sido sano o no ha sido sana. Y entonces ahí es donde empieza a dudar la fe. Ahí es donde empieza la persona a pensar, a meditar, a razonar, pero si yo le pido con fe, si yo oro con fe, ¿y por qué no estoy siendo sanado? ¿O por qué no estoy siendo sanada? O va a venir pruebas que nos van a apartar del camino del Señor, pruebas que nos quieren alejar, pruebas que tal vez como la prueba que le llegó a Abraham. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo que iba a ser padre de multitudes y que él iba a ser padre de mucha gente, que contara la arena del mar o que contara las estrellas y que así iba a ser la descendencia de él? Cuando llegó su hijo, después de casi 100 años, donde él ya era viejo, donde la mujer, Sara, ya siendo mujer anciana, donde ya le había pasado el periodo de fertilidad, aunque ella era estéril, pero ahí vemos cómo el Señor se manifestó. Y después de que el Señor le da ese hijo a Abraham, se lo pide. Le dice a Abraham que le entregara ese hijo. Ahí fue donde le llegó la prueba grande a Abraham. Esa prueba que tal vez lo había podido apartar de la fe que tenía en Dios. Esa prueba que tal vez lo había podido sacar de los caminos del Señor. Esa prueba que tal vez pudo ser un obstáculo para que Abraham siguiera confiando en el Señor, siguiera colocando los ojos en Él. Pero Abraham lo único que dijo: Señor, te lo entrego. Recordemos que Abraham salió de donde estaban con el hijo, con un burrito y con 2 de sus personas, de sus criados. Y caminaron hasta que el Señor les dijo dónde. Donde Abraham le dijo a estos criados, les dijo: espérenme aquí mientras yo voy a cumplir lo que el Señor me ha pedido. Y en medio del caminar, el hijo le dijo: Padre, está la leña y está el fuego, pero ¿dónde está lo que le vamos a sacrificar al Señor? ¿Dónde está la ofrenda para el Señor? Que dijo Abraham: tranquilo, mi hijo, tranquilo, que el Señor proveerá. En medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, el Señor está ahí pendiente de cada uno de nosotros. El Señor está ahí probando nuestros corazones. El Señor está ahí colocando ese voto de confianza en cada uno de nosotros para que nosotros confiemos en Él. No dudemos nunca, no dudemos, hermano. El diablo quiere que nuestra mente, que es como la pista de todos esos dardos que Él manda, y cada que Él manda dardos y cada que manda sus pensamientos, ellos van a llegar a nuestra mente y allí en nuestra mente va a aterrizar todo esto, pero nosotros nunca dudaremos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso nosotros no debemos de dudar nunca de Él. Por eso nosotros tenemos que soportar esa prueba, que nuestro carácter como cristianos evangélicos, que nuestro carácter como hijos de Dios sea formado a través de ellas y nuestra fe vaya creciendo. Pero ¿qué dice el versículo 12? Déjeme, por favor, permítame. Yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Y cuál es esa corona de vida? Se dice que es esa vida eterna. Ese es el premio.
de aquellos que soportan con paciencia las pruebas, de aquellos que soportan con paciencia las tentaciones, de aquellos que superan todo lo que puede el enemigo enviar, todo lo que el diablo envía para hacernos separar de Dios. Pero si nosotros como cristianos, creyendo en Él, la soportamos, entonces dice la palabra de Dios que Él nos va a dar esa corona de vida, y esa vida va a ser esa vida eterna. Segundo, ¿de dónde vienen las pruebas o tentaciones? Versículo 13 al versículo 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces, no vienen de parte de Dios, porque Dios no es tentado a hacer el mal, ni permite, o Dios no tienta a nadie. Dios no es ese Dios que hace el mal. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? Las tentaciones, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, que las tentaciones vienen de la concupiscencia. ¿Y qué es esa concupiscencia? Es el anhelo exagerado de satisfacer los deseos carnales, o de coger, o de agradar, o de recibir esas cosas terrenales. Ahora, se puede decir que viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos llevan a hacer lo malo. Entonces nos damos cuenta que esas pruebas, esas tentaciones, como dice la palabra de Dios, proviene de cada uno de nosotros, de esas concupiscencias que hay en cada uno de nosotros. Ahora, desde el momento en que el hombre desobedece a Dios, es dado a dejarse llevar por sus propios deseos, y en muchas ocasiones cuando el hombre cae en esos propios deseos, o cuando cae en esas pruebas, o cuando cae en esas tentaciones, por lo general, muchas de las veces le echan la culpa a las otras personas. ¿Para qué? Para que ellos queden bien, como una excusa delante del Señor. Pero algo que yo tengo muy claro es que las excusas delante del Señor no van a ser valederas. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva en el capítulo 3 de Génesis pecaron? Y viene Dios a confrontar a Adán. Primero, ¿dónde estaba Adán? Escondido. ¿Y qué le dijo el Señor a Adán? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué le dijo a Adán? Señor, es que sentí vergüenza. Entonces el Señor confronta a Adán y le dice, Adán, ¿qué pasó? Y Adán, ¿en quién se excusa? Esa mujer que tú me diste. Entonces viene el Señor y confronta a Eva. ¿Y qué dice Eva? La serpiente. Entonces nos damos cuenta que desde ese momento el hombre es muy dado a excusarse, y a veces busca las excusas en otras personas. Por eso nosotros tenemos que ser responsables. Santiago, ahí nos damos cuenta que Santiago hace responsable a cada persona de caer en sus propias concupiscencias. De otra manera lo digo, Santiago hace responsable a cada persona de sus respectivos pecados, de acuerdo a sus malos deseos. Ahora, el deseo es algo que yo puedo o rechazar, o es algo que yo puedo aceptar. Ya depende del carácter que se esté formando en usted. Ya depende del carácter que tenga usted de Cristo. Ya depende de la fe que usted tenga. Ya depende del crecimiento que usted haya tenido o que esté teniendo con base a la verdad. Con base a esa verdad que es la que nos está haciendo
cada día más libre. Por eso dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Esa verdad quiere que el carácter sea formado. Esa verdad quiere que nuestro carácter no nos permita caer en esas pruebas o en esas tentaciones. Entonces tenemos que dejar que ese carácter sea formado en cada uno de nosotros. Si cada uno dejamos que nuestros pensamientos vayan por ciertos senderos, nuestros pasos por ciertos lugares y los ojos se fijan en ciertas cosas, fomentamos el deseo. Y el deseo engendra la acción. Y la acción nos va a llevar al pecado. ¿Y el pecado a qué nos lleva? Dice la palabra de Dios, a muerte. Pero miren lo que dice el versículo 16. Permítame, también se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Permítame, se lo leo primero en la Reina Valera. Permítame. Dice el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Pero mire cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. No nos dejemos engañar, mis queridos, porque nos podemos engañar de nuestras propias concupiscencias, nos podemos dejar engañar de ellas. No, el carácter de Cristo, ese carácter cristiano tiene que estarse formando en cada uno de nosotros, mis queridos. Y tercero, ¿con qué objetivo las pruebas o tentaciones? Versículo 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la manifestación de Dios al hombre en su gracia, sometidos a la verdad. Recordemos, acá dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, así como nos hace nacer por la palabra de verdad, también quiere que nos sometamos a esa palabra de verdad, para que el hombre nazca de nuevo a una vida conforme esta verdad. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor tuvo una conversación con un hombre y le dijo que era necesario nacer de nuevo, se acerca Nicodemo y le dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo yo, siendo viejo, me voy a meter nuevamente en el vientre de una madre? ¿Cómo lo voy a hacer? Y Jesús le dijo, es que de ese nacimiento no es. Se necesita nacer del agua y del Espíritu. Ese es el nacimiento que nos da esta verdad. Y a ese es el nacimiento que el Señor quiere que haya verdaderamente en cada uno de nosotros. Ahí es donde se muestra la gracia de Dios, ahí es donde se muestra esa verdad, y esa verdad es la que nos hace nacer de nuevo. Pero ¿para qué nos hace nacer de nuevo? Para que salgamos de las tinieblas a la luz, como dice aquí también la palabra. Él nos hace nacer, dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, como Él es luz, ya nosotros también somos luz. Ya hemos dejado nuestra vieja manera de vivir, ya hemos salido de la oscuridad, ya hemos salido de las tinieblas y ahora estamos caminando y debemos caminar como hijos de luz. Por eso las tinieblas pasaron y ya hoy nosotros somos hombres y mujeres nuevos que estamos bajo la luz que viene de lo alto, bajo la luz que proviene del Padre de la luz. También, ¿cuál es el otro objetivo? Es ese nuevo nacimiento que nos hace como familia de Dios. Ahora sí podemos decirle que Él es nuestro Padre. Y como familia de Él, o Él como nuestro Padre, también podemos decir que somos propiedad de Dios. ¿Por qué somos propiedad de Dios?
Porque la sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos ha comprado. Porque la sangre de Jesucristo derramada en la cruz es la que nos ha libertado de las tinieblas a la luz. Y ese es el precio que Dios a través de su Hijo Jesucristo ha pagado por usted y por mí. Ha pagado por todo aquel que en Él crea. Porque eso, o a eso es lo que ha venido Jesucristo, a comprarnos a través de esa sangre que Él derramó allí en la cruz. Y recordemos que Él derramó toda su sangre allí para comprarnos, para hacernos libres, para mostrar esa gracia de Dios, para mostrarnos a través de la verdad lo que Él ha hecho allí. Y también, ¿cuál es otro de los objetivos? Que todo lo que proviene de Dios es bueno. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre que es bueno? ¿Cuánto más Él que es bueno? Entonces todo lo que Él nos da, es bueno. Todo. Querida familia en Cristo Jesús, allí los que están reunidos, querida familia que está reunida allí en su casa, todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Así usted ahorita no entienda lo que está pasando, así usted ahorita no entienda por la situación que está pasando, pero todo lo que viene de Dios es bueno. Y termina esta parte con el versículo 18 que dice, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, mis queridos, nosotros podemos ser primicias de mucha gente, primicias de aquellos que saben, o nosotros estamos demostrando cómo estamos soportando las pruebas y las tentaciones, cómo nuestro carácter se está formando, cómo nuestra fe está siendo tratada, cómo nosotros como hijos de Dios estamos guardados por el Señor, soportando esto, teniendo ese voto de confianza de Dios. Entonces ellos van a ver en nosotros lo que está sucediendo y cómo estamos enfrentando cada esta situación. Recordemos que siempre saldremos victoriosos, siempre, siempre. Los que confían en el Señor siempre van a salir victoriosos. Si usted y yo confiamos en el Señor, siempre salimos victoriosos. Y las demás personas se van a dar cuenta que vamos a salir o vamos a ir de victoria en victoria. Entonces, asimismo, ellos querrán ir de victoria en victoria. Y por eso nosotros seremos las primicias de todos aquellos que van a llegar a los pies del Señor. Usted y yo, familia, vamos a ser esa primicia de muchos de ahora en adelante, de tantas personas que nos están viendo cómo estamos soportando esta situación, cómo estamos viviendo estos tiempos, y ellos también se querrán unir, ellos también se unirán a nosotros, porque nosotros seremos el ejemplo, porque el carácter en nosotros se está formando en medio de estas pruebas que estamos pasando. Y muchos van a llegar a los pies del Señor. En el nombre de Jesús lo declaro, y así es. Concluyo diciendo: Dios permite la prueba para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, teniendo la confianza en Él y basándonos siempre en la verdad. Quiero volvérsela a repetir, permítame, yo se la vuelvo a repetir. Dice: Dios permite la prueba para sacar lo mejor de nosotros o de cada uno, teniendo la confianza en Él y basados en la verdad, en esta verdad que es la que siempre nos va a sacar victoriosos, en esta verdad que es la que nos va a llevar por toda una eternidad al cielo. Y esa verdad nos dice que debemos de soportar las pruebas con carácter, y ese carácter nos lo da Él a través de su sabiduría para que se forme en nosotros. Permítame oro, por favor. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, amado Señor. Gracias porque tú siempre nos das esa palabra de aliento. Nos das esa palabra, Señor, que nos exhorta. Nos das esa palabra de fuerza. Nos das esa palabra, Señor, de sabiduría, Señor mío y Dios mío, para enfrentar estas situaciones. Y gracias, Padre, por lo que tú has permitido que Santiago
escriba, Padre, a estas personas que estaban pasando por distintas pruebas, dispersos por todo el mundo, dispersos por distintos lugares. Pero Santiago les dice que tienen que soportar esas pruebas, que tienen que saber confrontar esas pruebas, siempre con fe. Siempre con fe. Y le dice Santiago, no duden en pedir esa sabiduría. Hermanos, no dudemos en pedir esa sabiduría que viene de parte de Dios. No dudemos en pedir esa sabiduría, porque el Señor quiere derramar en cada uno de nosotros esa sabiduría, para que esa sabiduría nos lleve a soportar las pruebas y nos den o nos coloque en cada uno de nosotros esa plena confianza de soportarlas, esa plena confianza de decir que la vamos a enfrentar, no para caer en esa prueba o en esa tentación, sino para decir que en el nombre de Jesús seremos más que vencedores, que en el nombre de Jesús nosotros vamos a soportarlas, vamos a no dejarnos engañar del mundo, no ser esos hombres de doble ánimo, ni esas mujeres de doble ánimo. Como decía la Nueva Traducción Viviente, no ser esos hombres o esas mujeres de lealtad dividida, o Dios o el mundo, no, que estemos con el Señor siempre, que estemos con Él para que seamos primicias de muchos de los que van a llegar en el nombre del Señor a exaltarlo y a glorificarlo, de muchos de los que van a llegar y empezarán a conocer esa verdad como usted y yo la estamos conociendo, para que algún día todos estemos allá en el cielo, porque esa verdad es la que nos hace libres, creyendo que somos ahora hijos de luz, hijos de ese Padre de las luces, hijos de ese Dios verdadero. Padre, yo bendigo a cada familia que está allí reunida, Señor, viendo, Padre, esta predicación, viendo, Padre, y recibiendo esta palabra que tú tienes para cada uno allí donde estén, Señor. Guárdalos, Padre, guárdalos, dales de tu sabiduría, Señor. Vamos, hermanos, si es el momento de decirle al Señor que coloque de esa sabiduría, dígale: Señor, yo necesito de tu sabiduría. Padre, dame de tu sabiduría, coloca de tu sabiduría en mí. Señor, derrama de tu sabiduría a cada uno de tus hijos, Padre, derrama de tu sabiduría a cada familia, Señor, que está allí reunida en este momento, Padre. Dígale, hermano, dígale, hermana, dígale con plena confianza, no lo dude, no dude ni por un instante en pedirle esa sabiduría a Dios para soportar lo que viene. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro de que tú vas a derramar tu sabiduría en esta noche y a partir de esta noche en cada uno de tus hijos, Señor, allí en las familias, Padre, allí donde necesitamos paciencia, tal vez en estos momentos de encierro, allí necesitamos paciencia, Padre, para soportar todo lo que viene, Padre, para, como dice tu palabra, estar completos. Gracias te doy, amado Dios, porque tú eres fiel, justo, y porque todo lo que viene de lo alto, todo lo que viene de parte tuya, Señor, es bueno, y todo lo que viene y es bueno nosotros lo recibimos como tus hijos y como esos hombres y mujeres que tú has comprado con la sangre del Señor Jesucristo derramada allí en la cruz. Gracias te doy, Padre, por esta palabra. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, que aunque estamos reunidos en distintos lugares, estamos bajo el mismo espíritu. Ese espíritu que viene también de parte tuya. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis queridos, Dios los continúe bendiciendo. Hasta la próxima.